Hola, ¿qué hace? Soy Eric y por cosas de YouTube, me quitaron este video, así que lo vuelvo a subir. Así que le doy gracias a AnimeBot02 por el permiso de subir el fic. Comencemos. Punto de inflexión. Y recuerden, Naruto y sus personajes son propiedad de Kishimoto Sensei. Comenzamos. 3 horas después de que los Uzumaki y sus allegados, así como los funcionarios del País del Hierro se habían ido, se llevaba a cabo una reunión de emergencia de ambos consejos, además de que estaban también presentes los Namikaze y Jiraiya. Hasta ahora, pese a que la junta llevaba iniciada alrededor de 10 minutos, estos se habían ido gastando en acusaciones y japs verbales entre miembros de ambos consejos, echándose mutuamente la culpabilidad sobre el destierro del Uzumaki. Eso es muy hipócrita de tu parte, Mebuki, y lo sabes. Le gruñó de forma amenazadora Tsume a la rubia ceniza tras haberla insultado al decirle bestia humana. Ya que era muy sabido por todos que su rencor hacia Naruto era por la muerte de su mejor amiga. Ella lo culpaba a él y en su momento justificó su decisión al alegar que, ya que su olor era el de un zorro, ella lo creyó la Kyuubi reencarnada, al menos yo lo hice pensando en mis amigos, tú votaste a favor, simplemente por ganar puntos extras con ese crío malcriado que querías por yerno. Basta ustedes dos, corto con el barullo el Yondaime, no ganaremos nada con discutir quién tiene la culpa en ese asunto. Sobre todo, si los verdaderos culpables están frente a nosotros, dijo con mucho veneno en la voz Yashi, ¿no es verdad, Minato? Yashi, esa no es forma de hablarle a mi marido. Le reclamó ondeando su cabello en 9 mechones la Namikaze mayor. No solo me refería a él, los estaba incluyendo a ustedes dos, aclaró señalando tanto al Sannin como a Kushina, también al Sandaime que espero que esté siendo masticado por el Shinigami en estos momentos. Fue por su brillante plan para salvaguardar a los famosos niños de la profecía que dejaron atrás a Ichiko, arrojado a los lobos. ¿Y que resultó al final? Él ganó más poder del que alguna vez llegamos a imaginar, mientras sus malcriados mocosos tuvieron todo, él nunca tuvo nada y lo poco que llegó a obtener, lo ganó con más sangre, sudor y lágrimas de las que debió haber invertido por ello. Él es el héroe más grande en el este, el asesino de 3 señores demoníacos, el hombre más poderoso del mundo. ¿A cambio de eso? No se obtuvo nada. ¿De qué estás hablando?, preguntó Minato mientras el Sannin se ponía pálido e intentaba hacer la graciosa huida, pero su sombra fue atada por Shikaku y los insectos de Shibi le bloquearon el paso. Ah, veo que Jiraiya Sensei no te lo ha dicho, se regodeó el Hyuga, y supongo que tus hijos también se quedaron callados. No los culpo, dado lo ocurrido, deben de estar aterrados por tu reacción. Habla sin rodeos, exigió Kushina, ya di de una puñetera vez qué demonios pasa contigo. Jiraiya solo vio pasar su vida ante sus ojos, verdaderamente esto no iba a ser nada agradable. Dada su situación, esperaba estar en el lugar de los Anbu de Dan que murieron en el este, o de Orochimaru. Ja, si supiera. Hace 10 días, Bosque de los Jadeos. Kabuto, Orochimaru y Sasuke también cayeron en la treta de esa área de la frontera y decidieron que ese regalo no lo iban a dejar pasar. Ahora bien, a diferencia del lugar por donde Raíz entró, este sí tenía una medida de seguridad más, una muy sutil medida que los que pasaban por ahí jamás veían hasta que era demasiado tarde. Los 3 habían estado caminando alrededor de 2 horas por esa zona del bosque que se encontraba en silencio absoluto, a diferencia de la otra área donde eran perceptibles los gemidos hasta relativamente altas horas de la madrugada. Y además de eso, por alguna razón que ninguno de los ahí presentes entendía, era que les sucedía para que sintieran algo de cansancio. Meditaban esa cuestión, cuando se pusieron alerta, pues oyeron una ramita algo lejos, crujiendo debido a que alguien la pisó, podrían iniciar una pelea y derribar al que los molestó, pero era mejor ser precavido dados los rumores, debían de actuar con cuidado. Puedo sentir que algo nos está acechando, pensó en voz alta, nervioso Kabuto, no tengo idea de qué pueda ser, pero eso no me agrada. Descuida Kabuto, resto importancia al Sannin, será cosa de acabar con la peste que nos está vigilando. Así es, emperador, fue arrogante, estuvo de acuerdo la Uchiha, dudo que haya algo que el Dobe mayor pueda lanzarnos que no podamos manejar. Como la que le dio esa paliza, pensó el médico ninja de forma mordaz, puede que no haya nada en este bosque que no podamos manejar, pero si alguien de ese calibre viene. No estoy seguro de cuál sea el resultado.
Y mientras seguían avanzando, buscando cualquier indicio de civilización, eran observados por 3 figuras, 2 masculinas y una femenina. El primero de ellos parecía un mink hurón, con un rostro de hurón, de cuerpo alto y delgado. La segunda era similar a un mink gato, de pelaje atigrado gris y de ojos verdes, mientras que la única mujer en el grupo tenía rasgos de serpiente, tenía la piel cubierta de escamas suaves color negro, cabello largo color azul cian, pechos grandes con pezones color negro, pues sus escamas tenían una zona blanca. Por cierto, a diferencia de los mink, todos estaban desnudos. Es una lástima que solo sea una, decía con decepción el tipo hurón, pero como acordamos, puedes unirte a ella, ya tendré mi oportunidad, dijo con resignación. Lo dices como si el grupo fuera bueno, hizo un mohín la serpiente. De los dos, el único aceptable es el joven, el otro parece una versión drag queen de Michael Jackson. Bueno, tendremos que ir los 3, para darles a ustedes la oportunidad de hacerlo, remarcó el hurón, pero me la deben. Como sea, acepto el gato. Konoha, tiempo presente. Eres un bastardo infeliz, volvió a golpear con su puño en la cabeza a Jiraiya una rabiosa Kushina. Su mirada era terrible, al punto que te congelaría la sangre si ella la posaba en tu dirección, irradiando tanto odio y sed de sangre que aturdía a la mayoría de los ahí presentes. Voy a matarte. Y de nuevo volvió a golpear al peliblanco en la cabeza, en la quijada para ser exactos, sacándole varios dientes del golpe, además de que le fracturó la mandíbula. Y eso que, intentando en vano contenerla, la mayoría de los shinobi ahí presentes hacían el esfuerzo por separarlos. Sin Tsunade ahí presente, ni Minato, los cabezas de clan y los 2 batallones Anbu que habían llegado, fueron capaces de separarlos. La Uzumaki lloraba mientras machacaba la cara del Sannin, volviéndose algo que vagamente pareciera humano. Su único consuelo se había ido, así sin más. Al final, había llegado a la conclusión de que al menos, Naruto probablemente con esto último los dejaría en paz, y con Menma y Shio siendo los elegidos por Kami para traer la paz al oriente, al menos algo de su decisión habría valido la pena. Ieyasu y Shibi les hicieron ver con lógica fría, más el segundo que el primero, que de hecho el elegido era Naruto y la elegida era el Kyuubi. Y al confrontar con la mirada a Jiraiya, que a todas luces intentó escabullirse como la rata cobarde que era, para ella no había hecho falta alguna explicación. Era verdad y él era el culpable de que dejaran abandonado a su hijo mayor. Kushina, por favor déjalo, intentó nuevamente apelar a ella su esposo, lo vas a matar. Lo merece Minato. Exclamó con la voz entrecortada. Kami sabe que merece morir por lo que hizo, no es justo que nos haya privado de nuestro hijo. Le perdone que nos engañara al mentirnos sobre el hecho de que era amado en Konoha, de que, aunque fuera de forma anónima, enviaba los regalos de cumpleaños que le mandábamos con los sapos. Incluso le perdone que el imbécil, sin conocer toda la verdad, le rescindirá el contrato, o que fuera tan gilipollas como para intentar enseñarle a invocar, arrojándolo a un barranco. Pero esto va más allá de todo lo que nos ha hecho y lo sabes. Minato sonrió amargamente, tenía ella toda la razón. Sin embargo, aunque él también deseaba hacer eso, tristemente no podía, no ahora que Kumo, Oto e Iwa estaban a nada de atacarlos para destruirlos. Jiraiya aún tenía utilidad para Konoha y era vital para la supervivencia de la aldea. No podían matarlo por destruir a su familia. Por ahora. Lo sé, créeme, cariño, que no solo sé cómo te sientes, yo mismo quisiera estar en tu lugar, aceptó el rubio Kage. Sin embargo, así como están las cosas, con la aldea tan debilitada y con nuestros enemigos prácticamente afuera de la aldea, esperando destruirnos. Vale más si aún sigue vivo. El silencio en el lugar reinó de repente, pues Minato se había atrevido a decir lo que muchos ahí negaban. Estaban fritos. Con Oto, Iwa y Kumo rondando cerca y con la posibilidad de que los atacaran en alianza, se necesitaba de cada shinobi existente para defender Konoha. Matarlo reduciría sus posibilidades de sobrevivir y también, eliminaría su respuesta a la inteligencia enemiga. Y eso incluso ella lo sabía, por lo que lo soltó sin ceremonia alguna y de mala gana. Jiraiya permanecería vivo, por ahora. Qué bueno para él que no sabían que si moría, solo quedaría un Sannin con vida. Y este reside en el país de la primavera. Bosque de los Jadeos. Tiempo atrás. Los 3 criminales avanzaron otro techo más antes de que al fin, los mink demonios salieran a su encuentro, sonriendo muy amigablemente el gato y la serpiente, haciendo instintivamente que Kabuto y Sasuke se estremeciera un poco. Kukuku, saludos cordiales. Intento Orochimaru capturar sus primeras muestras haciendo que esos mink bajarán la guardia. Mi nombre es Orochimaru y soy uno de los Sannin.
Mis amigos aquí presentes y yo íbamos de camino a la capital del imperio, pero nos hemos perdido. ¿Serían tan amables de mostrarnos el camino? ¿Ustedes no quieren hacer eso? Hablo sinceramente, preocupa por su integridad física la serpiente. El emperador occidental es un hombre malvado y cruel que no ha hecho otra cosa que no sea perseguirnos encarnizadamente desde hace 3 años. Afortunadamente, estos bosques los proveen de todo lo necesario para evitarlo. Algo no pinta bien aquí. Analizó la situación el Sanin. En aquella ocasión, solo vimos a mink mamíferos, no había un solo reptil. A eso hay que sumarle que todos usaban ropa y además, parecía que tenían aprecio por el emperador. ¿Ustedes son mink?, preguntó Kabuto, que tenía una sospecha como Orochimaru. Al tomar la palabra, la serpiente le dedicó una mirada y una sonrisa que a la Uchiha le recordó y mucho la que su más grande Fajir le dedicaba. Y eso tampoco le gustó nada a él. Además, ¿por qué desean separarse de nosotros, si nos acabamos de conocer?, preguntó Juguetón el gato oliendo a Sasuke. En eso tienen razón, admitió el Sanin mientras hacía ellos prisión de roca. Y adivinen qué. No sucedió absolutamente nada. E incluso, ni Kabuto pudo accionar sus escalpelos o Sasuke activar el Sharingan. Eso sí, al ver los 3 que los querían lastimar, encendió la ira del hurón que, tomando a Orochimaru por el cuello, lo arrojó lejos y lo persiguió para darle una paliza. Zendaya, Touya, ustedes hagan lo que deban, yo me encargo de que ese no ataque a otro de los nuestros. Los otros vieron de forma depredadora a Kabuto y a Sasuke, comenzando a correr ambos separados. Cada quien que se salve como pueda. El Uchiha corrió durante 10 minutos hasta quedar bajo un risco sumamente escarpado que ni de coña conseguiría escalar sin chakra. Lo peor era que su perseguidor ya lo había alcanzado y su sonrisa no presagiaba nada bueno. En otro lugar, Orochimaru llegó de forma milagrosa a las orillas del bosque, a una villa, y buscando refugio llamó desesperado a la primera puerta que halló. Resultaba una tremenda ironía que él, que jamás mostró compasión o piedad alguna, sobre todo a sus pobres víctimas de sus crueles e inhumanos experimentos, buscará ayuda para salvar su patética vida. Y se puso pálido cuando quien salió a su encuentro era una jovencita rubia de ojos verdes esmeralda que no parecía tener más de 12 años. Que tenía un par de pequeñas alas de murciélago, una cola de punta de flecha, y 2 cuernos similares a los de un carnero, pero pequeños, en su cabeza. ¿Qué ocurre, extraño?, preguntó tras un bostezo la joven, pero sintió algo y tomando por el cuello a Orochimaru, preguntó con calma mortal, ¿en qué dirección están? No me mienta, solo es lo último de lo que tendrá usted que lamentarse. Viendo que no le quedaba otra, señaló la dirección tras contar que venía con 2 compañeros, mientras la joven tocaba una campana. Otros demonios, algunas similares a ella, se acercaban a ver qué ocurría. Que el kobold se reúna, ellos están en el bosque con 2 víctimas, ordenó la niña con aplomo. A sus órdenes, alcaldesa Or, asintieron el demonio. Algunos generales de Drouya sobrevivieron, algunos. De los 20 que tenía, solo vivían actualmente 7 de ellos, y daba la casualidad que la alcaldesa de esta villa de Alice, Kobold y de Dulan, era una de ellas. Así es, Beatriz, Britannia Or, o BBOT para abreviar, había sido junto a las hermanas Ainsland y la Werecat Felicia, de los pocos generales que habían sobrevivido ese terrible día a la masacre. Afortunadamente, durante la guerra, las 7 sobrevivientes mostraron que guardaban suficiente humanidad en ellas, entre otras cualidades, como para que no fueran exterminadas. Por ejemplo, Oot, pese a ser una Alice que llevaba décadas en esa condición, siempre mostró honor y compasión. Típicamente, cuando un poblado era capturado por el ejército de Drouya, todas las mujeres pasaban a convertirse en demonios o monstruos, y los hombres en sus incubos y esposos, sin excepción. Pero Oot permitía que muchos escaparan con el pretexto de que habían evacuado a tiempo. Por decir algo de ella. 2 horas después, la alcaldesa llamaba a la ciudad más cercana, Tirín, para que alistaran un vagón express para la capital y dijo el motivo: habían capturado a un posible criminal. Pasa su interrogatorio y a 4 falsos mink, 2 tipos serpiente y 2 tipos gato, por lo que se debía avisar a la sacerdotisa Mitarashi para que prepara el ritual para la purificación del Yomi y todos pudieran volver a recuperar su humanidad. Palacio Imperial, 20 horas después. No puede ser posible, musitó el Sanin al ver a la persona que le recibieron en la estación de trenes. Había oído que la asistente de la emperatriz en persona y una interrogadora de mucho renombre irían en persona por él a la estación. Oot lo había arrestado y mantenido con esposas de Kairoseki, también llamado por muchos Adamantío, además de que había sido restringido con sellos supresores de chakra. Y por segunda vez en su vida, se sintió vulnerable a este punto. Siendo la muerte de sus padres la otra vez donde tenía tal sentimiento de zozobra y de incertidumbre. Y eso lo aterraba.
Sobre todo, porque dos de las muchas personas que más había jodido en la vida, estaban ahí, sonriendo con mucha alegría de verlo en esa situación y saboreando el momento. Si no era así, porque Anko usaba una cámara para inmortalizar el momento, al igual que Tayuya. Vaya, pero miren nada más que tenemos aquí, decía con aplomo la pelirroja, pero si es el hijo de puta que me desechó como basura cuando creyó que no tenía utilidad. Kukuku, sinceramente jamás creí volverte a ver, respondió sinceramente, dada su situación era lo único que le quedaba, a ninguna y por lo que veo, libres de su maldición. No gracias a ti, si Anko molesta, pero ya tendremos tiempo de tener esa charla, sonrió con sadismo, haciendo que Orochimaru sudara frío por ello. El albino fue conducido a una camioneta que iría a Shield, por el camino panorámico, para ablandar al Sannin. Con esta, ya le debía 3 al Gaki. Y encontraría la forma de pagarlo. Después de que Orochimaru se fue, los falso Minks fueron conducidos a otra camioneta, donde Tayuya los llevó al Palacio Real. La pelirroja, por el color de cabello sabía quiénes eran 2 de sus prisioneros, Kabuto y Sasuke. Vaya que se iba a armar cuando las cosas medio se arreglaran. Tiempo presente. Y mientras la junta se llevó a cabo, en Ichiraku, los amigos de Logia Azul fueron a hacer el control de daños con los Ichiraku que creyeron en ellos. Ayame sabía que el hermano que ella quería tanto no sería capaz de ejecutar a una inocente, aun si debía hacerlo. Por ello es por lo que mientras hablaba con ellos, hacía cuentas mentalmente para no salir tablas con sus ganancias, debido a que pensaba invitarlos esa ronda de ramen. Fue cuando al puesto entraron 3 personas, la primera era una jovencita de cabello castaño arreglado en 2 coletas y ojos lilas, usaba un vestido amarillo pajizo y traía en la espalda una pequeña mochila azul. El segundo era un adolescente de cabello castaño también y de ojos miel, vestía un chaleco del color del vestido de la joven, unos pantalones azules y una camisa verde agua. La tercera persona era un hombre de cabello gris claro y ojos color onix que vestía una armadura medieval de tipo sajón. Ramen, canturreó alegre la joven mientras tomaba de la mano al adolescente y lo sentaba junto a ella, al lado de los demás en la barra. Vamos Junkel, ordena, pidió la joven, no puedo pedir nada, hasta que no pidas primero. ¿Estás consciente de que no estamos en el BAF? Contraargumentó el aludido, esos modales de ustedes aún me desconciertan un poco. No tienes que ser así con la señorita Diana, defendió a la jovencita, el adolescente, ella solo quiere ser cortés. Y entonces sí, todos los de Konoha voltearon a verlos. Naruto les había mandado un libro que tenía un año de andar rolando por las librerías del país, el libro era Crónicas de un Imperio que no era otra cosa que literalmente, las crónicas que escribía una reportera de renombre llamada Kat Grant, que había seguido al ejército revolucionario desde que Roger y Barba Blanca se habían unido a la causa. Karma. Y recuerden, Naruto y sus personajes son propiedad de Kishimoto Sensei. Comenzamos. Una de las razones principales por las que el embargo del clan Uzumaki era tan devastador para Konoha, era que el clan Uzumaki era socio del mayor banco en el País del Fuego, dueño del 20% del territorio continental del país, así como dueño del 40% de los negocios, tanto de origen civil como shinobi en Konoha. Con la liquidación de todas las propiedades del clan, no solo se llevaron todo lo que había en el complejo. Liquidaron cada negocio que tuviera relación directa con el clan, al igual que Kuroko liquidó cada negocio del clan Senju, dejando de la noche a la mañana, a la mitad de la aldea en el desempleo. Decenas de negocios de la zona comercial fueron cerrados pese a las protestas de los trabajadores, 2 laboratorios farmacéuticos fueron clausurados y toda su investigación fue enviada a Kuroko que a su vez la entregó a la Sannin. La mitad de los bares oficialmente habían sido eliminados, la mitad de las tiendas shinobi y una tercera parte del mercado de suministros había sido cerrada de forma permanente de la noche a la mañana. Y eso solo en Konoha, las minas de minerales preciosos que fueron descubiertas en los territorios Uzumaki en el continente elemental jamás estarían al alcance de nadie del País del Fuego, haciendo que muchos miembros de la corte de Zuko despotricaran hacia Konoha por la genial idea que habían tenido. Una vez que la tribu Mink partió con los Uzumaki, no regresaron al este. Fueron directamente a Uzu, pues en el viaje de ida no habían podido ir al lugar y una vez ahí, el patriarca Uzumaki junto a los demás alistaron el santuario y en una ceremonia depositaron las máscaras sagradas en el lugar. Contrario a lo que algunos saqueadores decían, en estos momentos, no había un aura hostil en la isla, sino más bien, una dichosa. Los espíritus de los Uzumaki que aún estaban en el lugar vieron con deleite, como nuevamente un grupo de Uzumaki volvía a su patria y con su gran tesoro a devolverlo a su lugar de origen, en vez de que se llenara de polvo en Konoha.
lo que significaba que algo ocurrió en ese nido de traidores, si una comisión de muy poderoso Uzumaki había vuelto con tan valiosos objetos. Tras depositar las reliquias, partieron rumbo al Imperio Occidental, su labor principal había terminado. Ya solo era cuestión de tiempo para que Konoha cayera. Como al día siguiente, el espía de Ain Konoha le había informado del motivo por el cual Funisa había estado en las naciones elementales y el Raikage no pudo hacer otra cosa que no fuera sonreír. Konoha estaba en su punto más bajo, mejor momento para invadirlos no había si uno ignoraba la amenaza latente del Imperio Occidental. También supo por espías en el país del colmillo, cercano al país aislado de los demonios, que el Imperio Occidental había atacado a esa nación, arrasando con ella hasta casi destruirla. Teniendo claramente dos blancos, el Rey B, el infame e incontrolable Biju artificial, y a la clase dirigente del país. Teniendo éxito en ambos casos, pues el pseudo Biju fue destruido por un hombre llamado Dr. Fate, mientras que dos sujetos llamados Dracule Miauki y Jinbei habían sido los encargados de terminar con la pomposa élite del país, dejando a una bella sacerdotisa llamada Shion como la nueva gobernante. Al preguntarle el motivo de la intrusión militar, los hombres respondieron que el emperador había hecho una promesa a una querida amiga sobre liberar al país del Rey B y de esa plaga teocrática que molestaba al país. Por lo que el espía sabía, la tal amiga debía ser alguien a quien tener en cuenta, si la reacción de la nueva Daimyo era un indicador. Y lo peor era que el ahora libre de su aislamiento, país ahora, tenían una alianza con el Imperio Occidental, lo que se traducía en un dolor de culo para el Kage, con el rescate de Zu, la desaparición de Yujito y de An, sinceramente no tenía idea de cómo leer las intervenciones del emperador. Lo que quería decir que a menos que Orochimaru apareciera, no debía en ninguna circunstancia, plantearle cara a Konoha. No fuera a molestar a alguien a quien realmente no debía de provocar. Hace 10 días, ciudad capital Crisol. Cuando Akane salió de la cuarta habitación, sinceramente no sabía ni qué pensar. De los 3 Ming más antiguos, solo la joven era viable para ser salvada, pues el hurón y el gato ya tenían totalmente fusionado el Yomi en ellos. Por eso fue por lo que, si pudo devolver a la muchacha a su forma humana, quien llorando le daba las gracias, pues quien la convirtió había sido atrapado antes, hace 11 días, por lo ella por supuesto que sabía que su salvadora era la misma Kandakara, quien ya no le parecía aterradora. Pero, tras salir de valorar a Lucia, se topó con un interesante dilema. En este momento había dos personalidades en él, pugnando por el control apenas la sintieron, una muy debilitada e incluso con eso, era palpable el odio, ira y desprecio de ella. La otra, por el contrario, era más fuerte, debido a que era la que en este momento tenía el control, a diferencia de la otra, si tuviera que describirla en una frase, diría ella que la actual personalidad dominante era un niño de 6 años. Su aura era inocente, sin malicia y sumamente noble, pero también sentía miedo, tristeza e incluso repulsión a algo que no era capaz ella de valorar. Y lo interesante era que al intentar revertir la transformación en falso Mink, la personalidad dominante, le rogó no hacerlo. Podía ver a Kane la representación de los recuerdos de la vida de Lucia a lo lejos y a la personalidad infantil verlos con miedo y aprensión. Por lo que dedujo que, de hecho, esta personalidad vio esto como la oportunidad de tener totalmente una pizarra en blanco. Sin saber quién era, porque su otro yo quería vengarse, los errores que cometió. Solo veía que lo que fuera que le ocurrió en vez de ser una tragedia era una bendición de Kami, su respuesta a sus plegarias por tener una nueva vida. Y ante ello, la sacerdotisa no sabía qué hacer. Así que, optó de momento, por dejar a Sasuke en paz e ir a ver a Kabuto. Mejor que terminara pronto para informar a Naruto de estos acontecimientos. 2 horas después, oficina imperial. Naruto meditó profundamente las palabras de la sacerdotisa. Kabuto sin problema alguno pudo ser reconvertido en ser humano, pero Sasuke en cierto modo lo había impedido. Claro está que la mujer pudo subir un poco la fuerza a usar en Sasuke y forzar a su cuerpo a expulsar ese Yomi y aún en contra de su voluntad, regresar parcialmente a ser el emo llorón que era. El detalle era que el Uzumaki increíblemente simpatizó con el Uchiha. Si hace aproximadamente 8 años le hubieran preguntado a quiénes odiaba el Uzumaki, por supuesto que en esa lista estaban el Sandaime, Jiraiya y sus padres junto a Kakashi en el top de esa lista, dejando a Sasuke en el 11º lugar. En ese entonces las razones para odiarlo eran que él tenía casi todo lo que él quería y lo había visto tirar todo eso a la basura. Sasuke tenía la atención que quería, en su momento el calor de una familia y el reconocimiento de la aldea. Y todo eso no le importó a la hora de traicionar a Konoha, todo por una venganza.
Claro está, ahora era distinto. De hecho, el Uzumaki había logrado vengarse de muchas personas a lo largo del camino para lograr la meta de pacificar al este. Eso era algo que jamás negaría. Por ejemplo, torturó hasta matar a Gecko Moria y violó a Druella usando un falo de piedra bañado en aceite bendito que la quemó como si fuera ácido, previo a darle una descarga con un jutsu de relámpago que casi la incineró. Y todo previo a apuñalar su corazón y decapitarla por haberlo obligado a matar a Mirahane. Entendía la venganza, vaya que lo hacía, pero la diferencia entre ambos era que Naruto supo dónde detenerse. Volviendo al Shichibukai, salvó el Dr. Fosh, el médico personal de Moria, sus otros subordinados vivieron, Absalón actualmente residía en Zou siendo el dueño de una próspera taberna, mientras que Perona actualmente estaba comprometida con un Hyuga, de quien quedó bien flechada cuando lo vio apenas a él y otros más, que vinieron en el equipo de rescate de Karin, y le dieron la buena nueva de que se ganó esa batalla. Y como mencioné anteriormente, además de BBO, las hermanas Ainsland, Felicia, la Echidna, también es una especie de monstruo. Eve, la ogresa Tionisia y la Dulan Lala fueron perdonadas por el emperador, junto a sus tropas, viviendo en varios puntos del imperio separadas una de la otra, pero viviendo en paz al final de cuentas. Cosa que sabía que Sasuke no haría. Si de alguna forma se enterase de la causa de la caída del clan Uchiha, Naruto no dudaba que no iría solo por el trío de Monias, sino que sería lo suficientemente imbécil como para hacer pagar tanto al Hokage como a la aldea por alguna chaira mental, y de ahí a ver contra quién seguía. Tristemente nadie en Konoha, ni el Consejo Civil, el Sandaime, Danzo o incluso los líderes de los clanes de Pocahontas se dieron cuenta de que solo crearon un monstruo que le destrozaría la garganta a la primera oportunidad. Todo por mimarlo y reforzarle la idea de que por el simple hecho de ser un Uchiha, todo lo que deseara era suyo por derecho. Y ahora, sin embargo, tenía ante él, 10 minutos después de que su amiga le explicó todo, a una falsa Mink asustada de muerte por estar ante el monstruo que le dijeron que mataba a seres como ella por simple placer. Claro que le creyó a Touya, quizás solo lo conoció 10 minutos, pero él fue bastante claro en advertirle sobre el horrible hombre que mataba a seres como ellos. De ahí que sintiera pánico por estar ante el hombre. Siéntate por favor, ofreció asiento el Uzumaki, su voz sonaba genuinamente amable a sus oídos. Por ello, bajó un poco sus defensas e hizo lo que le pidió tan temible hombre. Supongo que ya te explicaron que esa no es tu verdadero ser, asumió el Uzumaki, a lo que la asustada Pseudo Mink sintió temerosa, que en realidad eres un ser humano y que lo que queremos es regresarte a la normalidad. Nuevamente asintió ella, entonces quiero entender, ¿por qué quieres permanecer en esa forma? Siendo sinceros, la pregunta la sacó de balance. Algo dentro de ella le decía que en su vida no había más que dolor y sufrimiento, que regresar a su antiguo yo, solo prolongará ese dolor y ella solo deseaba estar en paz. Por lo que la mujer serpiente de 6 brazos le explicó, lo que le ocurrió borró su memoria, era reversible en las próximas 2 semanas, pero si bien en 3 semanas ella aún podía volver a ser una humana, su memoria no tendría forma de recuperarse. Lo que fuese perdería para siempre. Y eso extrañamente en vez de asustarla, le daba alivio. Y así contestó, fue sincera ante el hombre que la oía atentamente, le explicó que si bien no tenía manera de saberlo, algo le decía que regresar ahora a ser humano, solo la haría sufrir, y que, si el problema radicaba en lo que era, que la regresarán a ser humano, cuando su memoria no tuviera retorno, pero que la dejarán así. Incluso fue tan lejos como para pedirle misericordia y rogarle para que no fuera tan cruel como para lastimarla de esa manera. Muy bien, dijo el Uzumaki, he tomado una decisión. Cuarteles de Shield, sala de interrogación. Entra ahí, pedazo de basura, arrojó el guardia sin miramientos a Kabuto, a la celda que irónicamente compartía con Orochimaru. Y claro está, no estaba muy feliz de verlo nuevamente. Pero al reparar en el Sannin, literalmente sintió el verdadero terror. Orochimaru estaba hecho un ovillo recostado en el piso de su celda, con varios cortes visibles en sus brazos desnudos, que además exhiben quemaduras de segundo y tercer grado en ellos, hechas visiblemente con hierro al rojo vivo. Además, estaba empapado hasta los huesos y tiritando de frío, haciendo un raro sonido que le dijo a Kabuto que le habían arrancado varios dientes en el proceso. ¿Quién te hizo eso?, preguntó muerto de miedo el Yakushi. El Sannin solo vio en su dirección, con la mirada de un muerto, haciendo estremecerse con solo verlo el médico. Fue Anko, respondió entre seseos confirmado que le habían arrancado varios dientes, al menos en su mayoría. Tayuya también ayudó. ¿Esas dos están aquí?, preguntó sumamente asustado. ¿Cómo es? ¿Importa realmente?
interrumpió el albino, el caso es que ellas me hicieron esto y no hay nada que pueda hacer para impedir que mañana o al rato lo repitan. Me torturaron para sacarme hasta la última gota de información sobre mis tratos con Danciel Sensei, así como de la ubicación de cada base que podría poseer. Y luego de ello, me dejaron relajarme, descansar de la tortura que me hicieron. Antes de que nuevamente me torturan por el simple placer de hacerlo. Lo sé, Kabuto, vi la expresión orgásmica que ambas tuvieron cuando les supliqué llorando para que se detuvieran. Juro que ambas se corrieron al verme rogar por mi vida. Y, además, grabaron todo para su posterior deleite personal. Tengo miedo, mucho. Y se calló, ya no quiso hablar, en parte porque no quería, en parte porque hacerlo vaya que dolía. Las dos mujeres se divirtieron la segunda vez, humillándolo y lastimándolo dolorosamente, como el Sanin lo dijo, solo por el placer de hacerlo, de darle justicia y paz a cada víctima de sus experimentos. Antes de empezar, la pelirroja le inyectó una droga, una versión hecha a medida por encargo a Vegapunk, de una droga que usaban en los barrios bajos, los tratantes de esclavos. La versión original, era un potente afrodisíaco que convertía en ninfómanas a las que lo reciban, aumentando entre otros efectos, la sensibilidad de sus zonas erógenas. La versión que Tayuya inyectó en el Sanin, había logrado que cada nervio del Sanin, capaz de sentir dolor, lo sintiera 1000 veces peor, al punto de que una inyección, la sentiría como un hierro al rojo vivo clavándose en su carne. Por ello, Orochimaru rogó e incluso imploró por que se detuvieran. Sonriendo, Tayuya le dijo que por qué debía hacerlo. ¿A cuántos desdichados que cayeron en tus garras liberaste? ¿A cuántos dejaste en paz una vez que comenzaste a experimentar con ellos? Ella sabía muy bien la respuesta y por ello, lo abofeteó antes de tomar unas pinzas y un aparato de ortodoncista para mantener la boca abierta. Y comenzó a arrancarle de forma por demás descuidada los dientes, mientras Anko clavaba hierros al rojo vivo en las piernas de Orochimaru, mientras este se sacudía violentamente, deseando que el dolor fuera lo suficientemente agudo como para que su cuerpo por el shock acabara por matarlo. Para su desgracia, la droga impedía que esa área del cerebro necesaria para esa acción funcionara, privándose así de su única forma de escapar a esa tortura. Sin chakra y con el nivel de seguridad de esas instalaciones, escapar era simplemente imposible. Orochimaru de los Sanin, aquel orgulloso hombre que pensaba que lideraría la alianza, que terminaría con Konoha, había muerto en el momento en el que puso un pie en el imperio, ahora solo quedaba la cáscara vacía de quien llegó a ser. Y eso lo percibió Kabuto, deseando que lo que sea que a Orochimaru le hicieron, no lo repitieran con él. Para su desgracia, eso no iba a suceder. De hecho, ambos morirían, el Sanin 2 días después de que llegó a prisión, Kabuto 3, ambos por la misma causa, shock hemorrágico, producto de sus heridas en el segundo día de tortura de parte de Anko y Tayuya. Iwa, tiempo presente. Al abrir el paquete que llegó a Iwa, procedente del imperio, con el símbolo imperial, destinado a Onoki, el Tsuchikage no pudo evitar estremecerse al ver el contenido. Era la cabeza calva de Kabuto, sin ojos, orejas y dientes, siendo solo identificado por sus gafas y el color de sus cejas, dándole al Kage con ello, el destino final de Orochimaru. Si su perro faldero le fue entregado así, quería decir que probablemente el Sanin estaba en las mismas, lo que se lo corroboró una hora después, el halcón mensajero de A, que le enviaba únicamente una foto, donde se apreciaba la cabeza de Orochimaru en las mismas que la de Kabuto. Y ya que sabían que además iba con ellos el Uchiha traidor, ambos Kages supusieron que probablemente, su cabeza sería enviada a Konoha. Si supieran. Kiri, mismos momentos. Ante la bella Mizukage se encontraban los dos embajadores del Imperio Occidental, siendo Diana de Themyscira y Steve Rogers los enviados por el Uzumaki. Vistiendo la amazona, una armadura con los motivos del país del agua, mientras que el K, como muchos de sus amigos le decían, vestía su clásico uniforme, con el escudo en su espalda. ¿Es real?, preguntó la Kage siendo afirmativo el asentimiento de ambos embajadores. Y es que, Tyr le envió una carta donde solicitaba una alianza tanto con el país del agua como con la propia Kiri. El motivo de ello, la propia Riruka. La actual Kage y la nueva feudal tenían el respeto de las Anbi, pues ellas no solo la dejaron en paz, ciertamente un poco asustadas de que pudiera surgir otro Yaguara, impidieron que se maltratara al Jinchuriki de Saiken y al menos ellas, lo trataban con respeto. Al estar libre, podía comunicarse cuando el Jinchuriki de su hermano pasaba cerca, con él y la babosa le contaba todo lo que podía.
Ya de por sí, ellas tenían su respeto por la guerra civil, con ello, este solo creció más. Con eso propiamente dicho, logró convencer a Tier y por ende a los Uzumaki de aliarse al país del agua y a Kiri, al modo de ver las cosas de la tortuga. Hacerlo así, fincaría la creencia de que el Uzumaki no era un hombre rencoroso o vengativo por naturaleza. Ciertamente para él era muy fácil el alegar que Orochimaru y Danzo fueron exterminados debido a que eran una amenaza potencial para el imperio. Incluso sería posible, dados los perfiles psicológicos de los posibles candidatos, que hiciera hincapié en que Kumo, Iwa y probablemente Konoha atacaron primero y Naruto solo contestó la agresión. Pero eso dejaría la sombra de que no era más que un hombre que se venga por rencores pasados que el Uzumaki no había vivido, y dado de que de los 3 pueblos shinobi que en su momento destruyeron Uzu, Kiri fue el único que públicamente se arrepintió por ello. Una vez concluida su guerra civil, eran los candidatos viables para mostrar que tales acusaciones carecían de fundamentos al perdonar a la aldea shinobi que había cambiado drásticamente tras su propia rebelión interna. Y como en el caso de Suna, Kiri recibiría un gran apoyo de parte del imperio. Otra cosa para destacar, más sobre el liderazgo de Mei Terumi que de la aldea en sí, aunque pusieron mucho de su parte, no voy a escatimar eso, fue su férrea fuerza de voluntad y ganas por superar la adversidad. Tras ganar la guerra, la ahora Mizukage lentamente volvió a recuperar la confianza de sus antiguos clientes y aliados, al punto que nuevamente tenían sus alianzas con las aldeas shinobi menores cercanas a su nación, así como de una alianza con Suna y 2 tratados de neutralidad con Kumo e Iwa. Había habido veces en que la bella Godaime estuvo a punto de tirar la toalla, pero de una forma u otra, logró crecer en el castigo y hoy, si hubiera que preguntar a los Kages quién era el que tenía su respeto, los otros compañeros de cargo contestarían Mei Terumi sin dudarlo. Así que con eso dicho, nadie de la familia real objetó por mandar a 2 embajadores a buscar una alianza que claramente ella también quería. Si las peticiones del encargado de la Casa del Loto en esa región, el excomandante de Roger, Monkey D. Dragon, quien vivía actualmente en la aldea Shinobi, siendo el encargado del comercio y espionaje en la nación acuática, daban a entender. Así es, My Lady, fue encantador Rogers, demasiado para su salud, pues su caballerosidad hizo sonrojarse a la Kage, la hermana de nuestra emperatriz madre. Vivió muchos años en Kiri y al regresar con ella, hablo bien tanto de usted como de Lady Yue. Así que, ya que a diferencia de Iwa, Kumo y Konoha que son aldeas de dudosa reputación, Kiri y por consiguiente su nación son lugares idóneos para que extendamos nuestros lazos comerciales más estrechamente. Antes de que firmase algo, dijo seriamente Mei, quien estaba furiosamente sonrojada. Señor Rogers, ¿está en alguna relación? Tanto Diana, Steve Yao, el asistente de Mei, se quedaron mudos por la pregunta. Al salir de su estupor, el Cat contestó. Soltero y sin compromiso, logró decir ante la cara de júbilo que puso la Kage. Este no se me va vivo, se juró a sí misma, haciendo que el Cat tuviera una rara sensación. Otogakure tiempo presente. Guren y un recién recuperado Yugo vieron con horror como sin ceremonia alguna, como un menudo hombre de cabello castaño y de lentes junto a un hombre que usaba una armadura de combate blanca con negro, depósito a los restos mutilados de Orochimaru y Kabuto antes de darse la vuelta para marcharse. Pagarán caro por eso, siseó furiosa la mujer que lanzó varios proyectiles de cristal al hombre, mientras Yugo, transformado y totalmente fuera de sí, cargó contra el hombre menudo, dispuesto a destrozarlo. Bien, a darle, chocó los puños el hombre. Cuando quiera Dr. Banner. Estoy en eso, Coronel Rock. Tomó las cosas con calma el identificado como Banner. Cuando Yugo le conectó un gancho al hígado, Banner, o, mejor dicho, una mole verde de músculo sólida de 3,5 metros, detuvo como si nada al monstruo peli naranja, que sonrió de forma escalofriante, antes de que el hombre le triturara el puño al cerrar el suyo sobre él. Ulcaplasta copia, rugió el gigante Esmeralda al sentir que la transformación de Yugo era una versión pirata de sí mismo. Y cumpliendo con su promesa, lo levantó y azotó en el suelo 4 veces antes de arrojarlo al aire y saltar para bajarlo de un potente mazazo que enterró a la peli naranja en un profundo cráter. Y mientras eso sucedía, Guren, la encargada en lo que su jefecito chulo regresaba, no la pasaba mejor. Con un camión sónico, War Machine destruiría cada jutsu de cristal de la Kunoichi, que no veía manera alguna de derrotarlo sin destruir primero tan molesto cañón. Para su desgracia, la armadura que en este momento el coronel usaba
fue hecha a medida para vencerla a ella y a Yugo, por lo que no había forma de que pudiera vencerlo. Si se rinden ahora, el emperador mostrará clemencia, pero si insisten en ser hostiles, morirán, dejó el asunto muy claro el hombre. Y como probando su punto, Yugo se estrelló aparatosamente producto del mazazo, regresando rápidamente a su forma humana, mientras Hulk aterrizaba con uno de esos vistosos, pero malos para las rodillas, aterrizajes de superhéroes. Debilucho, buzó Hulk molesto al ver que las afirmaciones de su amigo Rubio sobre el hecho de que no había alguien que viviera en el oeste, que fuera capaz de medirse a él en un combate, aunque fuera uno corto. Eso jamás, fue terca la mujer, mataron a Orochimaru-sama, morirán y entregaremos al imperio sus cuerpos de la misma manera. Bueno, amigo verde, dijo tras suspirar cansado el hombre, tal parece que debemos repetir lo del escatie. Hulk solo asintió en comprensión y se preparó a pelear una vez más, pero dado lo que Banner le dijo sobre ese lugar, se contendría lo suficientemente, como para ver si aún había alguien a quien se pudiera rescatar. Así pues, ambos se lanzaron de frente, a una pelea que sabían que iban a ganar. Konoha, al día siguiente, el grupo de Anbu entró a Ichiraku junto a Kushina y encontraron el lugar vacío, sin sus utensilios, sin los ingredientes, sin nada. Parecía que se hubieran mudado anoche, cosa por demás imposible. Eso lo hubieran notado los guardias, a menos que se hubieran ido por la puerta de la zona roja. Según varios testigos, vieron al padre y a su hija vistiendo muy domingueros mientras daban un paseo matutino y cuando Shio y sus amigos quisieron comer. No habían abierto y la nota de cerrado no estaba en su lugar. Así que, extrañada Kushina y los Anbu vinieron, allanaron el lugar y encontraron que no había nada ahí. Y eso no era bueno por donde lo vieras. Ichiraku Ramen había iniciado como un pequeño puesto callejero, llegando el abuelo de Teuchi a la aldea cuando ésta llevaba semanas de haber sido atacada por Tyr la primera vez. El hombre, más por los ruegos de Mito y su esposo que otra cosa, había decidido asentarse en la aldea, teniendo el negocio que desde siempre se llamaba así, el honor de ser de los primeros negocios en la aldea y que aún seguía funcionando. Se mudó a un puesto más grande y mejor elaborado cuando el Nidaime tomó el cargo y cuando Minato y Kushina eran genin, un joven Teuchi y su padre eran quienes atendían en el pequeño local que conocemos. Para cuando Minato era Hokage, el cocinero había comprado el lugar y se había mudado a la parte de arriba, una bodega que se rentaba, y estaba en planes de expandirse a otro par de ubicaciones. Tristemente llegó el ataque del 10 de octubre y la aldea sufrió una fuerte recesión económica que obligó a Teuchi a proponer sus planes, los cuales debió posponer aún más, al sufrir por años el boicot de la aldea en general, siendo mantenido a flote por amigos de Minato como los Nara o Aburame, aunque también ayudaba que muchas trabajadoras de la zona roja habían ido haciendo descuentos, si demostraba el cliente sin lugar a duda, de que acababa de comer en Ichiraku. Y como sabemos, tras el exilio de Naruto, la aldea fue duramente castigada, posponiendo de nuevo los sueños de la familia Ichiraku. Así que sí, este sería un golpe moral para la aldea. El negocio de ramen donde los 5 Hokages en alguna etapa de su vida llegaron a comer, había decidido abandonar a Konoha ahora que entraban a un momento de gran necesidad. Eran civiles, pero igualmente dolía y demasiado. Tristemente, no serían los únicos en abandonar el lugar. Sala del consejo, mediodía. No pueden hacer eso. Protestó airadamente Omura a los líderes de los clanes Hyuga, Akimichi, Nara, Yamanaka y Aburame. Señores, sean razonables, no pueden abandonar la aldea en su momento de mayor necesidad, intentó ser más diplomático Minato. Los 5 patriarcas miraron al consejo en su conjunto como si analizaran su decisión, lo que en cierta medida se hacían. Solo que meditaban cómo decirles las cosas sin ser demasiado mordaces. Y no se podía. Recibí ayer un mandato del clan Hyuga del Este, exigiendo que la rama secundaria y mi familia nos presentamos en un lugar llamado el Valle del Loto, explicó Yashi, así que, ya que mi clan es una rama secundaria, no puedo ignorar el asunto. Y era cierto, varios samuráis de Zuko y algunos de Mifune estaban en las instalaciones del clan, vigilando que nadie de la rama principal intentara detener a la rama secundaria, ya fuera usando el sello, chantaje o intimidación, los samurai debían impedir que se evitara que Yashi y los suyos cumplieran con el llamado de sus superiores. Eso iba contra el honor del país del fuego, por supuesto que el feudal impediría que enlodaran más su honor en Konoha. De acuerdo, aceptó a regañadientes el Yondaime, pero ustedes chicos, no pueden abandonar Konoha en su momento de mayor necesidad.
La lógica indica que antes de velar por los intereses de Konoha, debemos ver por los de nuestra familia, explicó Chibi. Usted es el mejor ejemplo de lo que ocurre cuando se pone el interés de la aldea antes del de la familia. Y como no pensamos repetir su error, hemos solicitado nuestro traslado de Konoha a Nagakure. En el País del Fuego había, como en la mayoría de las 5 grandes aldeas shinobi, 3 aldeas, una gran aldea, una mediana y una menor. En el caso del País del Fuego, estas eran Konoha, Kusa y Nagakure respectivamente. Si lo que Shikaku y los otros decían era verdad, solo abandonaron a su suerte a la aldea, no al país, pues seguirán siendo vasallos de Zuko, pero en otro lugar. Y a esto, no sabía ni qué decir el Hokage. La sola aparición de Naruto había logrado aparentemente lo que las anteriores 2 guerras mundiales no pudieron, borrar a la que se jactó de ser la más poderosa aldea shinobi del mapa. Y tristemente, lo único que necesito, fue hacer que las acciones de la aldea, aquellas que eran de una moral cuestionable, volvieran y le mordieran el culo a Konoha. Ahora tristemente, solo era cuestión de que el ejército de Orochimaru llegara y con la moral que había en el ambiente, el rubio no dudaba de que la aldea perdería aparatosamente. Y por ello, cuando vio que nada de lo que intentó para que Shikaku y los demás recapacitar su decisión, al despedir la junta y una vez que solo estaba él y Kusina en la sala, comenzó a llorar. Su estupidez no solo destruyó a su familia, también se llevó entre las patas a su hogar que tanto amaba. Y todo por nada.